Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 17. 91. Las cualidades sensibles son reales. Sería un error pensar que lo dicho hasta ahora pueda servir en lo mínimo de argumento para negar la realidad de las cosas. Siguiendo los principios tradicionales, se admite que la extensión, el movimiento y en general todas las cualidades sensibles necesitan un apoyo o sustentáculo, pues son incapaces de subsistir por sí mismas. Y como, por otra parte, se concede que los objetos percibidos por los sentidos son sólo combinaciones de aquellas cualidades, resultará que tampoco los objetos sensibles pueden subsistir por sí mismos. Es opinión muy general. Así que, al negar nosotros que las cosas percibidas por los sentidos tengan existencia independiente de una sustancia o sustentáculo en el que se apoyen, no vamos en nada contra el sentir general acerca de su realidad, ni se nos puede tachar de innovadores en este aspecto. Toda la diferencia está en que, según nuestra doctrina, los seres no pensantes percibidos por los sentidos no tienen más existencia que el hecho de ser percibidos, por lo que no pueden existir más que en las sustancias inextensas e indivisibles llamadas espíritus, que son las que actúan, piensan y perciben, mientras los filósofos comúnmente afirman que las cualidades sensibles existen en una sustancia inerte, extensa, desprovista de percepción, llamada materia, a la que atribuyen subsistencia natural, exterior a todo ser pensante, y que no consiste en ser percibida por mente alguna, ni siquiera por la del Creador, en la cual suponen que existen solamente las ideas de las sustancias corpóreas, creadas por Él, si es que realmente conceden que hayan sido creadas. 92. Se refutan algunas objeciones a los ateos. Ya hemos visto cómo la doctrina de la materia o sustancia corpórea ha sido el origen y principal fundamento del escepticismo. Pero no solo eso, semejante teoría de la existencia pretermental de la materia también ha dado pie a que el ateísmo o irreligión construyera sus impíos sistemas. Es más, tan difícil se halló concebir que la materia fuese producida de la nada, que los más celebrados entre los antiguos filósofos, aun aquellos que creían en la existencia de Dios, enseñaron que la materia es increada y coeterna con el mismo Creador. No habrá necesidad de insistir en hacer ver la simpatía e inclinación que en todas las edades han mostrado los ateos por la materia. Todos sus monstruosos sistemas están en tan visible dependencia de ella que apenas se remueve esta su piedra angular, todo el edificio se viene necesariamente a tierra, de manera que no vale la pena gastar más tiempo en refutar los absurdos de cada una de estas desdichadas sectas ateas. 93. Lo mismo se dice con respecto a los fatalistas. Estos impíos y profanos filósofos muy fácilmente admitirían los sistemas materialistas y ateos que fomentan y coadyuvan su teoría, poniendo en ridículo toda sustancia inmaterial para suponer que el alma es divisible y corruptible como el cuerpo, con lo cual desaparece toda libertad e inteligencia y todo plan en la creación de las cosas, y se hace, por el contrario, depender todo como de su origen de una sustancia estulta, autoexistente y no pensante. Estos tales, sin duda, escucharían muy a gusto a todos los que niegan la providencia o gobierno de un espíritu superior en las cosas del mundo, atribuyendo la serie de los acontecimientos ya a una ciega casualidad, ya a una fatal necesidad que procede de los encuentros o choques de unos cuerpos con otros. Tal proceder tendría perfecta explicación. Por otra parte, se observa que los enemigos de la religión dan mucha preponderancia a la materia no pensante y ponen el mayor interés en reducir todas las cosas a esa materia. Por ello estimo que a los hombres de mejores principios les servirá de satisfacción el ver a sus adversarios desprovistos de su arma más poderosa, arrojados de su única fortaleza, sin la cual ni epicúreos ni jovesianos y afines pueden tener ni sombra de fundamento para propugnar sus sistemas, y así resultan enemigos muy fáciles de vencer. 94. Los idólatras. La existencia de la materia o de los cuerpos, independientemente de su percepción,
no solo ha dado el mejor argumento a los ateos y fatalistas, sino que también ha constituido la base de la idolatría en sus diversas formas. Bastará, en efecto, que el hombre estuviese en cuenta que el sol, la luna, las estrellas y los demás objetos de los sentidos son tan solo otras tantas sensaciones de su mente que no existen sino en cuanto son percibidas, para que no se posternara y adorara sus propias ideas, sino más bien rindiese el tributo de sus homenajes a aquel espíritu eterno e indivisible que produce y sustenta todos los seres. 95. Los socianos. Los socinianos. Los mismos absurdos materialistas, mezclándose con los artículos de nuestra fe, han dado no poco en qué entender a los cristianos. Por ejemplo, con respecto a la resurrección, ¿cuántos escrúpulos se han suscitado de parte de los socinianos y otros? Ahora bien, los más razonables de entre ellos se fundan en el supuesto de que un cuerpo se dice él mismo con relación a la sustancia material, que siempre se conserva idéntica, a pesar de revestir diversas formas, sin que dicha identidad dependa en nada de aquel modo o aspecto bajo el cual la aprecian los sentidos. Pues bien, suprimida esa noción de sustancia material cuya identidad se discute, todas las objeciones caen por su base, bastando que a la palabra cuerpo se le dé el significado que comúnmente tiene, a saber, aquello que vemos o sentimos inmediatamente y que se reducen a una combinación de cualidades sensibles o ideas. 96. Consecuencias de la negación de la materia. Una vez descartada la noción de materia en la naturaleza, se desvanecen muchas otras nociones escépticas o impías, como también el increíble número de disputas y cuestiones enredosas, que han sido, entre otros tantos tropiezos en el campo de la teología y de la filosofía, y que han dado lugar a un trabajo inmenso y nada fructífero para el progreso del género humano. Y si bien los argumentos aducidos para negar la existencia de la materia no parecerán a todos una demostración apodíctica, aunque para mí lo son, con todo estoy cierto de que de ellos reportarán no poco provecho la paz y la religión, como fácilmente reconocerá cualquiera que atentamente los considere. 97. Junto con la existencia externa de los objetos percibidos por los sentidos, otra causa no menos importante de errores y dificultades con relación al conocimiento ha sido la teoría de las ideas abstractas, según se ha expuesto en la introducción. Las cosas más sencillas del mundo, aquellas que mejor conocemos y con las que estamos más familiarizados, aparecen enormemente difíciles e incomprensibles cuando se las considera en abstracto. El tiempo, el lugar, el movimiento, tomados en concreto, son los que todo el mundo sabe. Pero si pasan por el tamiz de los metafísicos, se vuelven tan abstrusos y sutiles que no hay quien sea capaz de comprender lo que puedan ser. Ordenad a vuestro criado que os espere en tal sitio y a tal hora. Veréis que no se pone a deliberar lo que significan estas palabras, ni encontrará la menor dificultad en concebir el tiempo, el lugar y la serie de movimientos que tiene que hacer para estar donde y cuando le hayáis dicho. Pero si se toma el tiempo en abstracto, separándolo de todas las circunstancias particulares e ideas que permiten distinguir un día de otro, una hora de otra, si se considera nada más que como continuación de la existencia o como la duración en general, entonces hasta un filósofo quedaría perplejo para entender lo que hubierais querido significar al dar aquella orden. 98. Un dilema. En cuanto a mí, debo decir que me veo perdido y envuelto en dificultades insolubles, siempre que intento formarme concepto del tiempo, abstrayéndolo de la sucesión de ideas que en mi mente fluyen de modo uniforme, uniformidad y sucesión que también se ve en los demás seres. No tengo de él la más remota noción en absoluto. Solo oigo que otros dicen que es divisible hasta lo infinito y hablan de él en términos tales que me sugieren los más peregrinos pensamientos acerca de mi existencia. Porque esa doctrina de las abstracciones le pone a uno en la alternativa de creer, 1, que pasa muchísimas horas sin tener un solo pensamiento, o bien de suponer, 2,
que es aniquilado a cada instante de su vida, cosas ambas absurdas por igual. Por tanto, no siendo nada el tiempo, cuando se abstrae de la sucesión de ideas en la mente, se sigue de ahí que la duración en un espíritu finito debe ser estimada por el número de ideas o acciones que en tal espíritu se suceden. Y como consecuencia inmediata, debemos inferir que el alma siempre está pensando. Y a la verdad, el que quisiera dividir sus pensamientos, o por abstracción, separar en su espíritu el existir del pensar, difícilmente podría conseguirlo. 99. De la misma manera, cuando queremos concebir la extensión y el movimiento, prescindiendo de las otras cualidades y solo contemplarlos en sí mismos, vemos que se esfuman de nuestro pensamiento y de nuestra memoria, y nos precipitamos en las más raras extravagancias. Todo lo cual depende de una doble abstracción. Primero se supone que la extensión puede concebirse abstrayendo de las demás cualidades sensibles, y segundo, se supone igualmente que el ser de la extensión es cosa distinta del hecho de ser percibida. Pero todo el que reflexione atentamente y quiera expresarse en términos que se puedan entender, echará de ver que las cualidades sensibles son verdaderas sensaciones sin dejar de ser reales, que allí donde está la extensión está también el color, esto es, en la propia mente, que todos sus arquetipos pueden existir tan solo en alguna otra mente y que todos los objetos del sentido no son sino sensaciones combinadas, mezcladas y, por así decirlo, concretadas en conjuntos, sin que dichos objetos puedan existir no siendo percibidos. 100. Son pocos los que pretenden afirmar que uno puede tener la idea de la felicidad prescindiendo de todo lo que sea placentero, o de la bondad, independientemente de toda cosa buena. Pero uno ser virtuoso y justo sin tener idea de lo que pueda ser virtud o justicia. Puede uno ser virtuoso y justo sin tener idea de lo que pueda ser virtud o justicia. La opinión de que estos y otros términos semejantes representan nociones generales con abstracción de toda persona o cosa en particular, parece haber sido la causa de las dificultades que se encuentran en la moral y las que han hecho su estudio poco menos que inútil para el género humano. Y en realidad, la doctrina de la abstracción ha contribuido en gran parte a viciar lo más útil de nuestros conocimientos.